saludo muy cordial a todos los afiliados y afiliadas de la APSE y a todos aquellos que nos siguen en estos programas desde la otra acera. Es un placer para nosotros tenerlos en compañía y hoy tenemos un programa especial como todos los que hacemos desde la otra acera. Hoy tenemos un programa sobre la agenda legislativa y en este programa nos va a acompañar el señor Henry Mora Jiménez. Él es economista y académico universitario, también fue diputado, y tenemos también a los diputados Paola Vega del PAC y tenemos a el licenciado José María Villalta del Frente Amplio. Entonces esperemos que disfruten este espacio, que lo compartan con otras personas, que estén muy atentos porque es una información muy valiosa que debemos de tener. Así es que, Sofía. Así es un programa bastante especial en medio de una agenda legislativa tremendamente ácida y controversial. No se vaya, que al volver del corte empezamos con el tema de esta noche. Bueno, y recientemente en la agenda legislativa el Poder Ejecutivo presentó un nuevo presupuesto extraordinario acompañado además de un proyecto de ley de reducción de jornada al 15%. Estos son los dos proyectos más recientes en trámite legislativo, pero no son los únicos que ocupan la agenda. De hecho, en días anteriores, la Comisión de Hacendarios aprobó el informe de la Subcomisión para la ampliación de jornada a 12 horas. Y para hablar de este tema nos acompaña la diputada doña Paola Vega, y además pretendemos contextualizar un poco a través de la siguiente cápsula. Veamos de qué trataba el proyecto de ley de ampliación a 12 horas de la jornada. Este es un proyecto de ley, el expediente número 21.182. Cualquiera que desee buscarlo puede encontrarlo en la página de la Asamblea Legislativa. Y en términos generales, aunque tiene varios artículos, recordemos que el contenido del proyecto de ley hablaba de la posibilidad de utilizar una jornada ordinaria ampliada de hasta 12 horas por un máximo de 4 días, con 3 días continuos libres como mínimo, que además tenían que procurarse que estos trabajos se hicieran respetando estos 3 días libres consecutivos y con el descanso semanal obligatorio establecido en la contratación, y se establecía además un tiempo dentro de la jornada destinada al descanso de al menos 1 hora. Este es en términos generales el contenido del proyecto de ley, pero dentro de las minucias y dentro de lo mucho que hay que hablar, tiene que ver las implicaciones de aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza. Doña Paola Vega, diputada del PAC, ¿cuáles son las consecuencias de que este proyecto de ley se materializara en una ley de la República? Lo más preocupante de este proyecto de ley es que quiere volver una excepcionalidad que está establecida en la Constitución Política como algo ordinario. El artículo, la Constitución Política es suficientemente clara en resguardar la jornada de 8 horas, que ha sido una conquista universal y base elemental del derecho laboral y del derecho de las personas trabajadoras, y habilita el constituyente en su momento la posibilidad de ampliar esta jornada de 8 horas por la vía de secciones sumamente calificadas. ¿Cuál es el problema? Este proyecto de ley que presenta el Partido Liberación Nacional muchísimo antes de la pandemia y que no es más que una réplica de un proyecto que ha estado por muchos años en la Asamblea Legislativa, presentado en su momento por el Movimiento Libertario o por otros partidos, lo que pretende hacer es habilitar como ordinaria la jornada de 12 horas sin demostrar esas excepciones calificadas, y ahí está el proyecto. El problema es un proyecto con conceptos totalmente ambiguos, totalmente abstractos, donde no se queda claro cuál sería la excepcionalidad aplicada, y lo que parece ser es que quieren establecer la jornada de 12 horas como una jornada ordinaria al servicio del mercado, que es además otro problema del proyecto de ley, que plantea el tema de los derechos laborales en función de la necesidad del mercado y no desde la posición de la persona trabajadora, que es lo que nos debería tocar, y establece trampas como, por ejemplo, tomar el piso de la jornada acumulativa con las nuevas jornadas. Entonces, ¿esto qué hace? Que lo que viene a hacer es básicamente cambiar la regla de cálculo de horas extras, y en resumen o en la práctica lo que va a hacer este proyecto de ley es habilitar que las personas trabajen 12 horas diarias sin tener necesidad de pagar horas extra. ¿Por qué? Porque parte de una falacia, y han dicho que este proyecto
que actualmente en Costa Rica una empresa, una fábrica no puede trabajar 24/7, cosa que es totalmente falsa. El Código Laboral habilita para que una empresa pueda trabajar 24/7, lo que pasa es que tiene que pagar horas extra y lo que pasa es que tiene que contratar distintas personas para distintos turnos, pero entonces lo que quieren es poder flexibilizar este mecanismo y hacer a una persona trabajar más de las 8 horas diarias, pero sin recibir ese pago, ese sobrepago por las horas extra. Esto es gravísimo, implica un retroceso de un siglo en materia de derechos laborales, implica básicamente agarrar el corazón del Código de Trabajo y tirarlo a la basura, porque este es el tema más esencial del Código de Trabajo, y lo que estaría haciendo es aprovechando la pandemia y aprovechando el tema del desempleo para tratar de meter una solución, una pomada canaria que en realidad no resuelve el tema del empleo, todo lo contrario, lo precariza. Y es ahí donde está el otro problema del proyecto de ley. Se parte de falacias como que el tema es opcional. En este momento de crisis, en este momento de alta problemática económica, de alto desempleo, no hay persona alguna que vaya a tener frente al patrono una calidad de opcional de decidir si acepta o no acepta esta jornada de 12 horas. Lo que va a pasar es que se va a precarizar el trabajo, que personas que hoy por hoy tienen que combinar turnos de 2 trabajos o combinar estudio con trabajo, van a tener que acceder a estas jornadas esclavizadoras sin recibir una remuneración adecuada, y no se está pensando en poblaciones, además, que por su propia carga estructural, como las mujeres, no van a poder acceder a esta oferta. Por ejemplo, una mujer que tiene que compartir el cuidado de la casa, el cuidado de sus hijos con la jornada laboral, no va a tener otra opción que no aceptar un trabajo así. ¿Y qué va a pasar? Va a salir del mercado laboral y vamos a seguir incrementando esta brecha de desempleo femenino y pobreza con rostro de mujer que tanto se ha criticado. Entonces, el proyecto, por donde se vea, está mal planteado, es inconstitucional, quiere hacer ordinaria una excepcionalidad, y de manera descarada, porque ni siquiera entra a detallar qué se considera una excepcionalidad o por qué estaríamos habilitando jornadas especiales fuera de las 8 horas diarias, pero tiene esa trampa de querer tomar como piso no el 136 actual del Código de Trabajo, sino las nuevas jornadas creadas para así evadir el pago de horas extra. Esto en resumen son como mis críticas principales. Sin embargo, podría seguir por horas hablando de temas como, por ejemplo, que obliga a una negociación individual obrero-patrón y no privilegia una negociación colectiva para poder darle fuerza a esta parte débil que es la parte de la persona trabajadora, y un sinnúmero de problemáticas que yo espero que sean visibilizadas en el debate y que no se deje pasar un proyecto así. Además va en contrasentido de toda la dinámica mundial. Todos los países del mundo están privilegiando jornadas más pequeñas de trabajo, no solamente por un tema de salud ocupacional de la persona trabajadora, sino porque genera más empleo. Y es que este proyecto lo que hace es eso, o sea, no solamente traerse abajo derechos laborales, sino que tampoco va a resolver el tema del empleo, todo lo contrario. Donde una empresa podría contratar 2 personas, vamos a hacer que contrate una sola, haciéndola trabajar como una máquina 12 horas seguidas, con días libres cuando quiera el patrono, y peor aún, con los derechos aplicados como si fueran 8 horas. Por ejemplo, es totalmente deleznable que el proyecto de ley plantee que las personas van a tener 1 hora diaria para comer, como si estuvieran trabajando 8 horas, igual aunque trabajen las 12 horas. Entonces, es un proyecto creado a medida de la parte del patrono, pero además con un enfoque bastante violento contra la persona trabajadora, como si nos hubiéramos devuelto por muchos años y como si no hubieran existido las luchas que crearon el Código de Trabajo y los derechos laborales. Así es, y es que jornadas más largas en realidad pareciera contradictorio o atenta contra la reactivación económica como tal. Pero además, doña Paola, hay quienes nos intentan convencer de que en realidad este tipo de proyectos de ley son la única forma de sacar adelante la economía costarricense en medio de la crisis. Hay otro tipo de alternativas, porque hasta donde yo tengo entendido, usted ha presentado un proyecto de ley proponiendo que se graven a sectores ricos de Costa Rica. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Sí, bueno, yo creo que ya cuando en una coyuntura hasta el Fondo Monetario Internacional señala que la salida de la crisis tiene que ser solidaria, es momento de que aquí también nos pongamos a ver estos temas. Yo no considero otra salida de la crisis que no sea haciendo que las personas más necesitadas reciban más ayuda y las personas que más pueden aportar, aporten. En ese sentido, creo que lo prioritario es hacer un ordenamiento de la política fiscal
elevando la renta de las personas que más tienen. En mi caso yo propongo que se eleve la renta de personas físicas y jurídicas más altas y los salarios mayores a 4 millones y pico, y sin embargo me quedo corta porque podríamos hablar de dividendos, de utilidades, de beneficios de títulos valores, de un montón de impuestos a la riqueza que hoy no están haciendo mayores cosquillas a un sector bastante pudiente, pero que sin embargo podrían utilizarse en subsidios para ya sea ayudar mediante bonos de ingreso a las personas que hoy por hoy no tienen otra alternativa, o también para invertir en poder ayudar a emprendimientos y sectores que vayan reactivando esta economía de una manera paulatina. Claro que hay opciones, no puede ser que nos sigan diciendo que la única opción es o más deuda o precarizar los derechos laborales. Si seguimos en esa lógica, vamos a destrozar todo lo elaborado en la Segunda República y básicamente vamos a utilizar nuestra constitución política de manera accesoria y como un adorno. Creo yo que tenemos que empezar a hablar de gravar las grandes rentas, los grandes capitales de manera temporal. Es que ni siquiera lo estamos pidiendo de manera infinita. Estamos hablando de 2 periodos fiscales donde contribuyan un poquito más los que más tienen y que este dinero vaya directo a reactivar y ayudar a las clases más necesitadas. Es un mínimo, pero que hasta que esta Asamblea Legislativa no quiera tocar los grandes intereses y quiera seguir haciendo que la crisis la paguen los más necesitados, el sector público, la gente con más necesidades, pues los resultados que vamos a tener van a ser catastróficos, sinceramente. Gracias a doña Paola por habernos regalado estos 5 minutitos. Sabemos que en medio de la agenda legislativa es muy complicado, pero es un mensaje importante para que la gente comprenda, ¿no? Hay alternativas, hay opciones. Y precisamente para hablar de otro proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa y que fue recientemente presentado, es el del famoso recorte de las jornadas en la función pública al 15%. Recordemos de qué trataba este proyecto de ley con la siguiente cápsula. Bueno, este es un proyecto de ley cortito, ¿no? Tiene un par de páginas de articulado. Acá podemos observar 3 artículos fundamentales. El primero que dice a quién le aplica a la administración central, pero también a la descentralizada, incluyendo en instituciones autónomas y empresas públicas. Aplica además para salarios mayores al 1.5, a los 1.5 millones de colones de ingreso bruto. Ahora hay excepciones a esa aplicación, que es el artículo 2. Lo que dice el artículo 2 es que esto no aplica por el momento para la Caja, para el Ministerio de Salud, para policías, para otros cuerpos asociados a la atención de la emergencia inmediata. El artículo 6 mete un tema tremendamente controversial que quizás uno no puede entender todavía por qué lo han metido en este proyecto de ley, que tiene que ver con la imposibilidad de que a quienes se les recorte ese 15% de jornada no puedan sacar su fondo de capitalización laboral. Y finalmente, un artículo más que llama la atención es el artículo 3, en donde dice que los montos que se ahorren resultado de este recorte de jornada en las entidades tendrán que ser trasladadas a Caja Única del Estado. Mucho ojo con lo que significa esto para empresas públicas y para instituciones autónomas, ¿verdad? Como las universidades, el ICE y demás. Bueno, y para acompañarnos de este controversial proyecto de ley nos acompaña el diputado José María Villalta del partido Frente Amplio. Don José María, ¿cuáles son las consecuencias de que un proyecto de ley como estos se convierta en ley de la República? Un saludo a ustedes ahí en cabina, a la APSE por organizar este espacio, a los otros compañeros que me acompañan aquí, a Paola y a Henry y a toda la gente que sigue este programa. Efectivamente, ese proyecto de ley presentado por el gobierno
es probablemente la peor medida que se les pudo haber ocurrido para enfrentar la crisis que estamos viviendo, que es real. La emergencia sanitaria del coronavirus ha provocado o ha agravado la crisis de las finanzas públicas, generando un hueco mayor en las finanzas públicas. Se han desplomado los ingresos del Estado y se han incrementado los gastos. Y es real que se necesita buscar alternativas para llenar ese hueco, pero de todas las alternativas que pudo haber escogido el gobierno, y realmente este proyecto de ley es lo peor que podrían haber planteado, porque lo que están haciendo, lo que quieren hacer es rebajar el salario y la jornada de los trabajadores públicos con un salario superior a 1,5 millones de colones, pero no midieron, por ejemplo, el impacto que esto tiene sobre las contribuciones a la seguridad social, que se han sostenido en buena medida por el empleo público ante la crisis en el empleo privado. Ni siquiera tenían el dato actualizado. Ellos ahora estiman que costaría 32,000 millones de colones de ingresos que la caja perdería. Nosotros creemos que el dato es mayor, estamos pidiéndole los datos a la caja. Tampoco habían estimado el monto de más de 10,000 millones de colones de afectación a programas sociales que también se financian con contribuciones de las planillas, como por ejemplo FODESAP, que más bien habría que protegerlo, fortalecerlo en este momento. Entonces es una medida que para ahorrar recursos genera un impacto a otras instituciones que al final se tendría que reponer con recursos adicionales que el Estado tendría que buscar de otras partes, salvo que quisieran quebrar a la caja. El problema no se queda ahí, porque además tampoco analizaron el impacto que esto tiene en la prestación de los servicios públicos. Servicios públicos esenciales, muchos de ellos, no es cierto que porque estemos en teletrabajo los servicios públicos no se están prestando. Ustedes que laboran en la educación lo saben bien el impacto que puede tener reducirle la jornada a un educador, por ejemplo, de secundaria, que atiende varios grupos. Entonces eso significa que al menos un grupo se va a quedar sin lecciones. ¿O qué van a hacer? ¿Cómo van a escoger a cuál grupo de estudiantes van a castigar dejándolos sin las lecciones? Y así hay muchos otros servicios públicos que son de prestación 24/7 que no se pueden reducir sin afectar el servicio público. Y no hicieron un análisis de esto. Por ejemplo, la gente del Poder Judicial nos decía, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que atiende violencia, muchas de las funciones del Poder Judicial. Si se reduce la jornada de los trabajadores, lo que van a hacer es tener que contratar a otras personas que llenen ese hueco, que cumplan ese vacío en la jornada. Y eso también va a tener costos que tampoco analizaron, ni hablar del impacto en los presupuestos de las familias que están altamente endeudadas, muchas de ellas, y que con esa reducción del salario se puede generar una lesión, una afectación muy grave. Todas estas consecuencias perversas, negativas, se podrían haber evitado si el gobierno, en vez de buscar ese enredo que se le ocurrió para reducir las jornadas laborales, hubiera planteado lo que hay que plantear. ¿Cómo es la forma de generar ingresos adicionales sin generar todas estas afectaciones, sin golpear a la caja, sin reducir las bases salariales? La forma es aumentando de forma temporal, de forma gradual, el impuesto de renta, las tasas del impuesto de renta para las rentas más altas. Ese sería el mecanismo, no hay que descubrir el agua tibia, se ha hecho en el pasado y es la propuesta que nosotros estamos presentando, un proyecto de ley que está presentado desde marzo para que las rentas más altas, pero no solo salarios, porque la riqueza en este país no se produce solo con salarios, sino las rentas de capital, los dividendos de los accionistas de las empresas, las utilidades de las grandes empresas, esas que muchas veces más bien declaran cero ganancias a pesar de ser negocios multimillonarios, que todos los sectores que tienen ingresos más altos aporten un poquito más. Eso tendría la ventaja, también los salarios más altos, arriba de 3 millones de colones, por ejemplo, tendría la ventaja de que no afectaría las contribuciones a la caja, y no generaría los otros efectos perversos de este proyecto del gobierno. El otro problema que le hemos encontrado a ese proyecto es que, como está planteado, no pondría a contribuir a los altos jerarcas del gobierno, ministros, integrantes de juntas directivas o los mismos diputados, porque por el tipo de relación que tenemos, no tenemos una relación laboral con el Estado, no tenemos una jornada laboral propiamente dicha. Entonces, como está planteado ese proyecto, no tendrían los altos jerarcas que contribuir, mientras que si se plantea una sobretasa en renta,
no se escaparían obviamente los más altos salarios, generando, como está pasando con este proyecto, una mayor desigualdad. Realmente la única explicación para que el gobierno haga una propuesta tan mala, con tantos efectos negativos sobre la clase trabajadora, es que no quiere tocar a los grandes ricos de este país, no quiere tocar las rentas de capital, no quiere tocar los intereses de esos empresarios que están metidos en casa presidencial, diciéndole al gobierno lo que tiene que hacer, y por eso se inventaron esta medida de reducción de jornadas que claramente es peor el remedio planteado que la enfermedad. Gracias, don José María, por el tiempo que nos ha regalado también en medio del plenario. Como decía don José María, también hay otra propuesta más de parte del Frente Amplio. El día de hoy estamos descubriendo que hay dos expedientes legislativos, uno presentado por don José María Villalta, otro presentado por doña Paola Vega. Ambos coinciden en la necesidad de gravar a los sectores más ricos, y eso lo que significa es que hay propuestas sobre la mesa en la Asamblea Legislativa. Hay otras formas de poder asumir esta crisis económica sin recargarlos sobre los sectores más empobrecidos y sin echar para atrás garantías sociales laborales que en Costa Rica fueron conquistas que tomaron años y fueron conquistas que además nos ayudaron a generar una sociedad relativamente más equitativa. Este Estado social de derecho y esas reglas del juego en términos laborales hasta la fecha nos habían permitido diferenciarnos de realidades muy difíciles en el resto de Latinoamérica. Interesante los dos proyectos de ley, uno recién presentado, que es del que nos hablaba don José María, para reducir la jornada de los funcionarios públicos, implica consecuencias sobre el servicio público que se entrega. Si el funcionario público está endeudado, también entra en problemas. Y por otro lado, avanza en la Comisión de Hacendarios con un informe de subcomisión, el proyecto de ley para permitir jornadas de esclavitud en el sector privado. Tremenda agenda legislativa la que está en este momento en la Asamblea. Muchísimas gracias a los dos diputados por acompañarnos. Y nos acompaña también don Henry Mora. Don Henry Mora, como bien decía doña Saraya al inicio, es economista, es académico universitario. Además, forma parte del grupo de economistas pluralistas y fue diputado de la República en el periodo anterior. Don Henry y doña Saray, este tipo de medidas fomentan la reactivación económica. ¿Qué implica para la economía costarricense aprobar jornadas de esclavitud en la función privada y recortar servicios en la función pública? Don Henry. Bueno, gracias y un saludo a todas y a todos. En realidad ninguno de estos proyectos está diseñado para reactivar la economía, aunque de dientes para afuera se diga en el caso particularmente de flexibilización de jornadas. Es claro, como ya lo dijo la diputada Paola Vega, que el proyecto se resume a eliminar una conquista histórica de la clase trabajadora, que es, por un lado, la jornada de 8 horas y, consecuentemente, el pago de horas extras para jornadas superiores a las 8 horas. 2, 3 o 4, como en este caso se pretende. Y como también se dijo, la tendencia mundial de la mano de la digitalización y de la economía digital es más bien la reducción de jornadas laborales. Porque a lo que nos enfrentamos es en realidad a un serio problema de escasez de trabajo y de empleos, producto en parte de la robotización, de la automatización, de la digitalización, y una de las salidas más consecuentes que se
que se derivan de estos procesos en marcha y que se están acelerando con la pandemia es precisamente la reducción de jornadas laborales y la distribución de las jornadas al interior de las unidades domésticas para que estas jornadas laborales no recaigan absolutamente sobre las mujeres, que es lo que ocurre desde hace siglos. Esto por un lado, y por el otro lado, igual el proyecto de reducción de jornadas evidentemente no persigue reactivar la economía, sino que fundamentalmente lo que busca es un recorte en los salarios de los funcionarios públicos que también, como ya se indicó, tiene no solamente una cantidad considerable de efectos perversos, sino también una recaudación, una eficacia de recaudación que prácticamente se reduce a la mitad. O sea, de los 160 millones originales por la afectación a 35,000 o más funcionarios públicos, en realidad la recaudación final va a andar cerca del 50%. O sea, nunca había visto una medida de recaudación que al final de cuentas no solamente tuviera efectos perversos sobre otras instituciones, otras entidades y desde luego en este caso sobre los funcionarios públicos afectados, sino también en la misma recaudación. Pero bueno, podemos concentrarnos en algunos de los efectos que no se han dicho para no ser repetitivo. Les cuento, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, y particularmente de la Universidad Nacional, nosotros para poder tener un salario decente tenemos que aspirar y lograr dedicación exclusiva. Sin dedicación exclusiva, en realidad es muy difícil que alguien quiera trabajar, dedicarse por completo a labores universitarias, y lo que hace es tratar de complementar su trabajo en la universidad con trabajos afuera de la universidad, lo que además posiblemente, muchas veces, no siempre, tiene un impacto negativo sobre la calidad de la educación. Bueno, resulta que en el caso de la UNA, para nosotros tener dedicación exclusiva tenemos que tener una jornada de tiempo completo. Entonces, si nos reducen la jornada en un 15% y a menos que se modifiquen los reglamentos respectivos, en realidad la reducción en nuestro salario no va a ser de un 15%, sino va a rondar el 30% o el 35%. Eso obviamente es inaceptable y de seguro no pensaron en eso. Los efectos sobre el sistema financiero, particularmente cooperativo, también hay que tenerlos muy presentes, puesto que ya se dijo, José María lo indicaba, de que hay una cantidad considerable, y esto se sabe, el gobierno lo sabe, hay una cantidad considerable de empleados públicos, particularmente del sector educación, también del sector de seguridad, pero lo están excluyendo, que están altamente endeudados. Y este tipo de efectos de segundo orden, llamémosle así, que genera un proyecto de ley como este, no solamente afecta directamente al funcionario, sino que también puede afectar en cascada a las entidades en las cuales tiene créditos. También efectos adicionales sobre el consumo. Para nadie es un secreto que los funcionarios públicos, por su mayor nivel de calificación vis a vis los empleados del sector privado, por razones obvias, tienen también salarios mayores y en buena medida sostienen el consumo de esta economía. Y también hay roces constitucionales. En el caso de las universidades, en este caso queda muy claro que hay una flagrante violación a la autonomía en materia de autogobierno, de autonomía administrativa, porque ya no es meramente un asunto de salarios, es un asunto de que el Poder Ejecutivo y Legislativo directamente entra a cogobernar las universidades y decirles cuánto debe ser la jornada laboral de los funcionarios o de una parte de sus funcionarios.
ese tipo de roces constitucionales, más otros que se han dicho, relacionados con, por ejemplo, las discriminaciones que genera, ya lo decía José María, con respecto a personas, funcionarios públicos incluso, desde luego, que pueden estar obteniendo ingresos no salariales superiores a 1,5 millones, pero que van a ser excluidos. Van a ser excluidos porque no es un salario, no es una jornada laboral lo que los conecta vía contrato con el sector público. Para mencionar algunas de las que no se han dicho en la conversación, pero obviamente las que se han comentado también son muy, muy perversas. Tanto así que el presidente se refirió a este proyecto como una medida absolutamente imperfecta. Yo diría que es una medida perfectamente perniciosa, no solamente para los funcionarios que afecta, sino también por la serie de consecuencias en cascada que genera para muchas otras entidades públicas y privadas. Henry, ¿por qué será que el gobierno insiste en este tipo de agenda legislativa? Digo, porque otras alternativas hay. Ustedes mismos en el grupo de economistas pluralistas han generado una serie de recomendaciones. Ya veíamos que hay 2 diputados que tienen proyectos de ley con distintos expedientes legislativos, pero que coinciden en varias cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno insiste en este tipo de agenda? Bueno, coincido con la hipótesis que lanzó José María de que hay una advertencia, particularmente al señor presidente y a sus más cercanos allegados, de parte de las cúpulas empresariales, de que está prohibido para el gobierno hablar de impuestos en estos momentos, incluso aunque se trate de un impuesto solidario. Pero esa es una posición de las cámaras empresariales. Estoy seguro de que una gran cantidad de profesionales, servidores públicos, empresarios, cooperativistas, estarían dispuestos a contribuir solidariamente, digamos de una manera temporal, como se ha dicho, 6, 7, 8 o hasta 12 meses, con un impuesto solidario a los altos ingresos, independientemente de la fuente de salario, dietas, ganancias de capital, intereses, rentas, etcétera. Obviamente también utilidades o ganancias empresariales. Independientemente de la fuente, hay que efectivamente afectar las tasas que rigen actualmente en el impuesto sobre la renta para subirlas temporalmente, no necesariamente todas. Yo no soy partidario de afectar, en este caso, a la clase media, que es la que ronda ahí 1,5 millones, 2 millones de colones, posiblemente muy endeudados porque han construido casa, han comprado carro, han hecho la inversión de poner a sus niños y niñas en escuelas o colegios privados, etcétera. Estamos hablando de una clase media muy endeudada. Bueno, no solamente la clase media, pero en este caso particularmente es así. No creo que baste, Sofía, con una modificación al impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque si vamos a excluir a los primeros 2 tractos de los tramos de renta que actualmente se graban y comenzamos a grabar, como sugería, por ejemplo, Paola, a partir de unos 2,5 millones de colones, en realidad la recaudación se baja bastante, porque el salario promedio en el sector público, por ejemplo, ronda el 1,100,000 y el salario promedio en el sector privado ronda los 500,000 colones. De manera que si hacemos esta exclusión, que me parece justa, a los tramos de renta más bajos, habría que complementar esto con un impuesto a la riqueza financiera. Y eso hay que pensarlo de qué forma. Puede ser un impuesto a transacciones financieras, por ejemplo, de carácter bursátil. Puede ser un impuesto a la riqueza financiera en activos, por ejemplo, depósitos a plazo. Puede ser, y es un recurso que tiene el Banco Central, no se necesitaría un nuevo impuesto para esto, puede ser un pequeño impuesto a
el diferencial cambiario. O sea, hay varias opciones. Y cuando hablamos de riqueza financiera, en realidad lo que buscamos es una base muy amplia de afectación para poder poner una tasa tributaria muy baja, 0.10, 0.20, 0.25 de un punto porcentual. De manera que estamos hablando de un 10 por mil, de un 25 por mil de impuesto. Y aún así, si la base impositiva es muy amplia, como podría ser, por ejemplo, transacciones financieras, obviamente con eso podríamos más que compensar lo que dejamos de cobrar en impuestos sobre la renta si dejamos por fuera a la clase media. Obviamente las clases populares no tributan renta, eso está claro, porque sus ingresos por definición son menores a la línea a partir de la cual comienza a operar el impuesto sobre la renta, que es cerca de 850,000 colones mensuales, o su equivalente para un profesional independiente, etc. Pero si dejamos por fuera a la clase media de este impuesto, necesariamente sí tendríamos que complementarlo con un impuesto a la riqueza, igualmente temporal o por una única vez. Si, por ejemplo, fuese un impuesto a los activos financieros, podría ser por una única vez. Si es a algún tipo de transacciones, tendría que ser temporal por algunos meses. Y con eso podríamos recaudar lo suficiente para, primero, poder financiar el bono proteger a ese 1 millón de personas que lo solicitaron, de las cuales 450,000 no han recibido un 5. Podríamos compensar los efectos que está teniendo la Caja Costarricense del Seguro Social y que le están induciendo a tener que hacer uso de sus reservas, particularmente en el seguro de salud, por los grandes gastos adicionales que le ha significado la pandemia y por la fuerte reducción de ingresos que está teniendo la Caja por la reducción en la base de cotizantes. Y además de eso, pues sí, también poder contribuir con algún otro tipo de financiamiento, como por ejemplo un bono, como sugiere la CEPAL, una renta básica de emergencia, para que absolutamente nadie en este país pase hambre como consecuencia de la crisis económica y social, para que evitemos una crisis humanitaria de enormes proporciones, que es lo que se avecina y que algunos ya están sintiendo si no actuamos consecuentemente. A desmenuzar algunas iniciativas que existen y también algunas de estas ideas que don Henry nos ha colocado sobre la mesa. Doña Saray, una de las ideas que también ponía don Henry sobre la mesa tiene que ver con esta simbiosis que existe entre la persona trabajadora del sector público y la persona trabajadora del sector privado, ¿no? Una especie de entretejido comercial, económico, en donde nos necesitamos mutuamente. Y las propuestas de las que veníamos hablando, las propuestas oficialistas, ¿no?, de gobierno y que tienen algún respaldo en la Asamblea Legislativa, más bien atentan o han puesto en el foco de atención a la persona funcionaria pública casi como si fuera la culpable de cualquier crisis económica que en Costa Rica suceda. Lo vimos también en la reforma fiscal. Pero en realidad esto atenta contra la reactivación económica, ¿no? ¿Cómo es esa simbiosis entre la persona trabajadora y la persona del sector público y la persona trabajadora del sector privado? Bueno, es una situación interesante, ¿verdad? Tenemos que recordar que las personas que pueden tener dinero ahorrado son personas que ganan más, que ganan suficiente para cubrir todas sus necesidades y les da espacio para ahorrar. Los trabajadores privados y los trabajadores públicos necesitan su salario. Entonces, al necesitar su salario no es tan fácil ahorrar como quisiéramos.
eso genera un efecto en esta coyuntura, ¿verdad? Todavía más grave, en la que no podemos salir, no debemos salir y cuidarnos por las condiciones que tenemos la pandemia. Entonces son situaciones que se mezclan. ¿Qué sucede con el trabajador público? Bueno, en este momento el trabajador público tiene su salario, ¿verdad? Está al frente también de la pandemia, todos los trabajadores, porque en este momento son servidores públicos y estamos al frente, ¿verdad? Siempre desarrollando las actividades que hacemos y con sus salarios, pues, ¿qué hacemos? Compramos en la pulpería, compramos en el supermercado, compramos aquella que nos deja una revistita para comprar cositas ahí, ¿verdad? Para no decir nombres. También tenemos que atender a los chiquitos, ¿verdad? Las necesidades de lo que piden en la escuela, lo que piden en el colegio, porque siempre las hay. Si tenemos chiquitos en escuelas privadas, también en escuelas privadas trabajan trabajadores privados, ¿verdad? Que también son personas que están dependiendo de eso. Entonces, son muchas situaciones que se dan que hace que compartamos los salarios de los trabajadores públicos con los de los privados, que en este momento está complicado, ¿verdad? Porque no tenemos, no vamos a las escuelas ni a los colegios, ahí tenemos muchas personas que llegan, todos lo sabemos, ¿verdad? Que llegan a vender cositas, a vender frutas, las sodas de las escuelas y los colegios, entonces es una relación muy cercana de trabajadores, a la cual nosotros somos conscientes que esa es nuestra función y que en este momento, aparte de esa situación, se da que, y lo sabemos por la situación que hemos escuchado, de los mensajes que nos mandan los compañeros, de las necesidades que nos manifiestan, por ejemplo, que mi mamá también trabajaba, vive conmigo, pero ya no está trabajando porque le suspendieron el trabajo, que a mi esposo, que también trabajaba en un supermercado, le suspendieron el trabajito, ¿verdad? O le recortaron la jornada, ok, entonces la carga me quedó a mí. O sea, todo eso es una cadena de situaciones que se van dando que hace que nosotros seamos parte de dinamizar la economía. En este momento, ¿quién lo está haciendo? Los funcionarios públicos, ¿verdad? De cancelar sus deudas. O sea, todo eso, por eso los funcionarios públicos no crean que es que tenemos privilegios, porque eso es lo que nos han hecho pensar durante muchos años. No es eso, es que también cubren necesidades, que no es nada del otro mundo que nosotros podamos pasear, que se puedan comprar cositas, pero tener la casa, todos queremos tener casa, todos. Depende de donde trabajen, necesitan el automóvil. El automóvil no se convirtió en un lujo, se convirtió en una necesidad, ¿verdad? Porque hay compañeros que no trabajan a la par de la casa, trabajan en otros lugares y tienen que desplazarse. Y si trabajan en otro lugar, también tienen que desplazarse. Bueno, hay que mantener el carro también, ¿verdad? Entonces, toda es una cadena completa de condiciones y de situaciones que hacen que haya una unión. Y por eso nosotros, cuando hablamos de los trabajadores, hablamos de trabajadores públicos y privados, ¿verdad? Tenemos una relación muy estrecha en ese sentido. Más bien tendríamos que estar pensando en mejorarle las condiciones al sector privado, ¿verdad? Que vamos a ver que el tiempo de ocio, que las posibilidades de jornadas laborales decentes no son privilegios, son derechos, ¿verdad? Que ciertamente no se cumplen siempre en la función privada, en el sector privado, pero que más bien ojalá se cumplieran, que más bien por ahí es la lucha. De esas situaciones, ¿verdad? Con la gente que uno se relaciona del sector sí. Privado. Y con estos proyectos, por ejemplo, de la flexibilizar la jornada, es muy cruel porque no le deja espacio ni siquiera para que tenga horas extras, ¿verdad? Si la gente tuviera un salario
que pueda cubrir sus necesidades, no necesitaría más trabajo, y la gente generalmente trabaja en alguna cosa y busca algo más para aumentar su ingreso familiar, ¿verdad? Porque es por el problema de que los salarios no son realmente lo que la gente necesita, ¿verdad? No son lo que los trabajadores les permitiría vivir de manera digna. Exacto, así es. Se trata más bien de mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, no de empeorarlas. Bueno, y de hecho, cuando se abran de nuevo las condiciones, el sector turístico que ha sido tan golpeado, si pretende reactivarse, va a necesitar turismo nacional. Y para que la gente haga turismo nacional, pues tiene que tener un salario, si no, ¿cómo vas a ir a el hotel de la comunidad? O en general, ¿cómo vas a consumir en restaurantes? O cómo vas, ¿verdad? Y es lo que está pasando, porque cuando se da la apertura de todos estos espacios en las diferentes zonas del país, entonces, ¿quiénes son los que van? ¿Quiénes son los que pueden ir? Sí. ¿Verdad? Sí. Y que incluso están sosteniendo gente que tal vez se quedó desempleada o así, de alguna forma intentan ayudar. En fin, vamos a un corte y regresamos para hablar sobre propuestas y salidas. Ya hemos dado algunas introducciones, pero vamos a desglosarlas. Acompáñenme. Bueno, y volvemos con la última parte del programa de hoy. Estamos hablando sobre agenda legislativa en los últimos días, que ha sido bastante controversial. Y una de las preguntas que hemos ido intentando resolver a lo largo del programa es, ¿hay alternativas? ¿Hay otro tipo de propuestas? ¿O es que solo hay una manera, la manera de las patadas, decía la editorial de La Nación y algunos economistas ortodoxos que firmaron ese artículo? Bueno, ¿hay alguna otra salida a solo esa que proponían en esa editorial de las patadas? Y la respuesta parece que va siendo sí. Veamos la cápsula número 4 con algunas de estas propuestas que ya están escritas en blanco y negro. Nos hablaban don José María Villalta y doña Paola Vega que ellos, cada uno había presentado un proyecto de ley. Don José María presentó el proyecto 21.883, que en realidad consiste de poder solicitar contribución solidaria a diferentes tipos de renta, no solo a salarios altos, sino también a rentas asociadas a ganancias de capital y otras. Y doña Paola Vega, que también presentó un proyecto de ley, el 22.034, vemos que también hay movimientos sociales que están proponiendo, y esto es muy importante que los movimientos sociales estén generando propuestas en blanco y negro, diciendo, miren, aquí los sectores más ricos deben aportar. Este es el colectivo Mujeres en Acción, presentó una propuesta para que los grandes contribuyentes territoriales aportaran un 1% sobre sus ganancias. También hay otras propuestas que provienen de la academia. El SIMPE de la Universidad Nacional propuso una serie de alternativas que incluía el control de precios y la renta básica universal. El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica también ha estado conversando y en general proyectando información acerca de generar conciencia en esta dirección. Vemos ahí una declaración de doña Juliana Martínez, una académica de la Universidad de Costa Rica, y también el grupo de economistas pluralistas, del cual es parte don Henry Mora, que hoy nos acompaña por acá, que elaboró también una serie de iniciativas. Entonces, propuestas hay de diferentes sectores que coincidimos en la necesidad de que los grandes ingresos, tanto de salarios como de rentas de capital, ganancias de capital y en general derivadas de la función privada, esas grandes acumulaciones de riqueza aporten. Y voy a hacer aquí una especie de aclaración. Cuando hablamos de las grandes riquezas no estamos hablando de las MIPYMES. Las MIPYMES son parte de los sectores a los que hay que proteger, a los que hay que cuidar, a los que hay que apoyar, a los que hay que impulsar. No estamos hablando de la pulpería, estamos hablando del Walmart. Las grandes riquezas tienen números en sus cuentas bancarias que nosotros los mortales ni siquiera nos imaginamos. Esas grandes riquezas deben aportar integralmente y parece que hay diferentes sectores que coinciden.
Don Henry ya nos punteaba antes del corte algunas posibles alternativas. De hecho, don Henry nos decía ciertamente, y coincido, no basta con aumentar tramos en el impuesto sobre la renta, requiere de una serie de alternativas más integrales, más densas, porque además el hueco fiscal que aquí nos va a quedar no es jugando, el grado de deuda tampoco es jugando. El ministro de Hacienda saliente decía que aquí la deuda puede llegar inclusive al 60-65% del PIB. Eso es un montón. Y el déficit fiscal que va a superar lo que hayamos pensado durante los últimos años que podía llegar. Don Henry, desmenucemos un poquito las alternativas para que quienes nos escuchan puedan comprender esta diversidad de opciones que existen de cómo salir de esta crisis, porque además yo comprendo o más bien recalco que hay medidas necesarias en el corto plazo, ¿verdad? Plazo inmediato, es decir, hay familias que requieren ya tener el subsidio del bono proteger, que ojalá hubiera funcionado mucho mejor, que además parece que ya se ha ido quedando desfinanciado. Esas son medidas de plazo inmediato, esas familias no pueden esperar medio año a que la economía medio vuelva a caminar. Y por otro lado, se necesita un plan de reactivación denso en el mediano plazo. Entonces, intentemos desmenuzar un poco estas alternativas requeridas para salir de lo que nos espera. ¿Qué será esa nueva normalidad? Ojalá no se parezca a la vieja normalidad. Gracias, Sofía. Sí, en efecto, las dos propuestas o medidas de las que hablé anteriormente son para el plazo inmediato. Ahora bien, en la parte fiscal habría que proseguir con reformas de carácter estructural, particularmente en el impuesto sobre la renta, ya que tenemos un impuesto sobre la renta sumamente arcaico, que sigue siendo un impuesto de carácter no global, que no agrega las distintas rentas de una misma persona física o jurídica y por tanto fragmenta la recaudación, lo que tiene un impacto negativo en la misma, y tampoco es un impuesto de carácter universal o mundial. De manera que inmediatamente hay que proseguir con esas reformas. Igualmente, las reformas necesarias que van de la mano a las reformas legales en renta y en el IVA para evitar o para disminuir lo más posible la evasión y la ilusión, que son inmensas. O sea, el hueco de evasión en renta se había calculado en un 50-60% del potencial recaudatorio. Y la evasión en IVA debe andar cerca al 25% en estos momentos. Se logró bajar en los años 90 cuando hubo una profundización financiera, pero luego ha vuelto a subir. De manera que en materia del IVA, la tarea más urgente es efectivamente disminuir la evasión en ese impuesto, que muchas veces es simplemente no evasión, sino robo, fraude, porque estamos hablando de eventualmente personas, comerciantes, empresarios que cobran el impuesto, pero no lo trasladan a la hacienda pública. Entonces ya eso no es evasión, eso es simplemente fraude, robo, y eso no se puede llevar a cero. Habría que tener un policía fiscal en cada centro recaudatorio, pero sí, en las condiciones que tiene Costa Rica, creo que es posible que podamos pensar bajarlo de 25 a un 10% esa evasión. Ahora, cuando hablamos de reactivación, para pasar a otro tipo de medidas, hay que tener mucho cuidado porque ahí hay varias trampas en la reactivación. La primera trampa, y es que se está utilizando el término reactivación para impulsar propuestas de reformas conservadoras y regresivas. Incluso no reformas, incluso transformaciones conservadoras y regresivas. Particularmente lo estamos viendo en el campo laboral, con los proyectos de ley que se han venido aprobando en la Asamblea y estos que están en discusión, y en el campo ambiental,
donde igualmente se está ejerciendo una presión para relajar los controles ambientales, particularmente de las grandes empresas, y también se está ejerciendo presión para que el país pueda volver a la minería a cielo abierto, una locura, o volver a explorar las posibilidades de extraer gas y petróleo del subsuelo. Igual, cuando estamos a 2 décadas, 3 cuando más, de que los combustibles fósiles dichosamente pasen a la historia. Entonces, a esa agenda de transformación conservadora y regresiva hay que oponerle una agenda de transformación social, ecológica, y que realmente dinamice, pluralice y diversifique la economía costarricense. Los grandes empresarios privados hablan mucho de que ellos son los generadores de empleo. Vean, estamos hablando de una fuerza de trabajo que ronda los 2.200.000 personas, de los cuales la mitad en este momento son trabajadores informales. Era el 46% antes de la crisis, y en este momento debe rondar el 50%. Si a eso le restamos el porcentaje que representa el funcionario público y los trabajadores autónomos, más las empresas de economía social, las empresas de economía solidaria, en realidad el empleo generado por la empresa privada tradicional no sobrepasa el 40%. Y además su dinamismo ha venido a menos después de la crisis del 2008-2009. Por eso es importante, fundamental para la reactivación, pensar en pluralizar las formas de propiedad y las formas de gestión empresarial. Dejar de satanizar, como se hace, a la economía social, que representa todo lo contrario, una gran innovación y que es una verdadera salida a los problemas de la informalidad que ya se nos ha desbordado en Costa Rica. Hace escasamente 10 años teníamos una informalidad de 1/3 de la fuerza de trabajo y ya hoy la tenemos en el 50% seguramente, con las consecuencias de la crisis. Bueno, en realidad la asociatividad es fundamental. El emprendedurismo social, también el individual, pero el emprendedurismo social, la asociatividad, la economía social es fundamental para realmente hacer de esta crisis una oportunidad o muchas oportunidades para que la reactivación realmente genere empleo, genere sobre todo trabajos, ya sea autoempleos o trabajos asociativos. Esto significa que necesariamente tenemos que dialogar. O sea, si tenemos una agenda de transformación regresiva, conservadora, y a eso obviamente tenemos que anteponerle una agenda de transformación social, ecológica, democrática, con justicia social, ambiental, tecnológica, y acceso al conocimiento, obviamente tenemos que negociar, porque si no vamos a terminar dándonos de patadas, como sugerían aquellos señores. Entonces, el diálogo social ha brillado por su ausencia en este gobierno. El presidente escucha, pero en realidad pone en acción solamente las propuestas de determinados sectores. Como quedó muy claro en la última reunión que una delegación de economistas pluralistas estuvo con el presidente hace escasamente 10 días. De manera que es fundamental el tema de la reactivación. Esta tiene que estar centrada en la generación de trabajos, más que de empleos, de trabajos. Desde luego que la empleabilidad es muy importante. Tenemos que hacer frente a los procesos que se están acelerando a nivel mundial, que en alguna forma ayuda, pero en otras formas atenta contra la posibilidad de generación de trabajos y de empleos. Ya me refería antes. La precarización, la digitalización, la robotización, la automatización, todo eso puede representar en algunos casos oportunidades, pero fundamentalmente amenazas para el empleo y
para el mundo del trabajo. De manera que sí, efectivamente, Sofía, sobran las propuestas alternativas, sobran. Y muchas de ellas tienen que ver también con la economía de los cuidados, por ejemplo, que también es un área en la cual hay que impulsar el mundo del trabajo y la democratización de las responsabilidades del cuidado en nuestra sociedad y en nuestras familias. La generación de nuevas fuentes de energía limpias, renovables, sostenibles, es también un área fundamental. La posibilidad de generar verdaderamente una economía circular en el buen sentido de la palabra, que vaya más allá del negocio, pero que realmente haga de el círculo de extracción y de consumo un cierre de los materiales que pueda llevar el reciclado a su máximo nivel potencial posible, y eso también puede generar una gran cantidad de trabajo, especialmente si lo priorizamos a las microempresas, a las pymes, a las empresas de economía social. Además, ahí estaríamos también generando democracia económica y democracia social. En fin, hay muchas opciones. Lo que pasa es que el poder lo tienen los que bloquean estas opciones. El poder lo tienen quienes impulsan las otras opciones, las opciones que llamo regresivas y conservadoras. Por eso es fundamental que realmente podamos impulsar una agenda de transformación, como usted diría, desde el otro lado de la acera, pero posiblemente tenemos que ir buscando el centro de la calle para poder generar un diálogo social entre ambos lados. Un diálogo social que nos conduzca a algo, ¿no? Un diálogo social que nos logre conducir a algo, porque bien decía usted, don Henry, ¿no? El gobierno escucha, pero a mí me da la impresión de que hace que escucha a algunos sectores en específico, incluso abre reuniones, tuvo reuniones con este grupo de economistas, pero bueno, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Y qué? Porque te reunís con él, pero lo que te dice de fondo es, y no puedo hacer nada, vamos, como el presidente no consigue una modificación de agenda. Parece que no es quien dirige la agenda. Sí, este país carece lastimosamente de una cultura de diálogo, de una cultura de concertación. Es muy obvio cuando han fracasado todos los intentos de crear un Consejo Económico Social, como existe en los países europeos. Eso refleja que efectivamente no hemos podido desarrollar esa cultura, o que hay intereses que adrede impiden que esa cultura de diálogo abierto, transparente, sincero y efectivo, ¿verdad? Que lleve a decisiones tomadas democráticamente, pueda realmente cristalizarse. Pero no veo otra salida, porque propuestas tenemos muchas, pero tenemos que dialogarlas, tenemos que socializarlas y tenemos que tratar de que efectivamente tengan una incidencia real en las transformaciones en curso. Así es, y lo primero es conocerlas, por eso este espacio es tan importante para quienes nos están escuchando. Doña Saray, y el papel del movimiento social y sindical en medio de todo esto, ¿cómo es esa agenda para enfrentar estas condiciones que ya bien nos decía don Henry? De ahí aquí hay una especie de bloqueo democrático, ¿verdad? De facto, es muy difícil realmente las condiciones que existen. ¿Cómo lo están enfrentando los sindicatos? Bueno, uniendo un poco a lo que dice don Henry, nosotros tenemos casi 5 meses de estar escuchando lo mismo, tanto de parte del gobierno como de parte de los que proponen toda esta alternativa que hemos conversado, ¿verdad? Pensando en la posibilidad de que lleguemos a algo, de que las cosas cambien. Sin embargo, pues no está pasando eso, y entonces como movimiento sindical y social, desde un inicio preocupado, y así lo hicieron saber los de diferentes sindicatos, ¿verdad? La opinión pública, el mismo presidente, con propuestas al respecto, que al final, si usted ve las diferentes propuestas, pues van en la misma línea, contraria a la única propuesta que tiene el gobierno, ¿verdad? Que es ver cómo reduce el sector público. Esa es la única propuesta que ha habido. Y de hecho las
los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, que nos hablaban los diputados, uno de ellos, por ejemplo, el de flexibilizar la jornada, no es nuevo. Es un proyecto muy viejo que está en la Asamblea Legislativa y que desgraciadamente están aprovechando este espacio porque encima de que no deciden, encima de que no hay alternativa, encima de que no hay propuestas reales para todo el país, aprovechan el espacio para ganar con estos proyectitos que están metiendo, como este proyecto de flexibilización, como el proyecto de empleo público, que son temas que ya vienen desde otro momento. Entonces, esa parte me parece que no es justa, ¿verdad? No debe ser. Entonces, el ambiente en el sector sindical y social es muy fuerte, porque primero no podemos salir, aparte del problema de la situación que se da con respecto a la facilidad de movilización, que no es tan fácil. La gente está muy asustada, está muy preocupada por lo que pueda pasar. Entonces esa parte pues es complicada, y encima tampoco hay propuestas reales, propuestas que de verdad funcionen, y se evidencia en lo que ha pasado cuando ponen una propuesta, ponen otra. Entonces, el movimiento sindical, ¿qué hace? El movimiento sindical se organiza, el movimiento sindical se une, y ¿se une para qué? Para denunciar, para moverse, para decirle a este gobierno que no podemos seguir en esas condiciones, o no debemos de seguir en esas condiciones, en donde por esa, como lo dije antes, por esa propaganda que hicieron en otros momentos de que estamos llenos de privilegios, porque eso cala en la opinión pública y no es cierto, ¿verdad? No es cierto que hablemos de un sector público homogéneo, que todos están iguales, no, hay muchas diferencias en el mismo sector. Entonces, nos organizamos, en este momento estamos con el movimiento sindical y social, ¿verdad? Nos organizamos para ver de qué manera logramos que tanto la opinión pública como el mismo gobierno, pues le digamos, aquí estamos también, y estamos dispuestos a dialogar, y estamos dispuestos a aportar, porque es un problema nacional. Estamos dispuestos a sentarnos, a hablar de qué podemos hacer. No estamos renunciando a la obligación que tenemos también de aportar a la emergencia. No estamos diciendo no queremos, porque no podemos decir eso, somos nosotros mismos. Sino que estamos diciendo, bueno, póngale atención a toda esta opinión alternativa que hay, ¿verdad?, para enfrentar esta crisis de manera concreta, de manera justa, de manera real. Entonces el movimiento sindical se está programando actividades, denuncias, trabajar en conjunto, y entonces por ese camino es el que vamos más adelante, ¿verdad?, para evitar la precarización a la que nos están llevando. Así es, y es que en tiempos de crisis, como bien decía don Henry, de repente salen estos sectores más conservadores en materia económica diciéndote que la salida es la minería, que la salida es recortar derechos laborales, que la salida es vender empresas públicas y activos del Estado. Claro, son las únicas, ¿no?, que nos ponen sobre la mesa, salidas que además no son nuevas, son bastante añejas, el resto de Latinoamérica ya pasó por ahí. Pero lo importante es que hay propuestas alternativas escritas en blanco y negro como las que hemos conversado. Dice doña Saray, estamos dispuestos al diálogo. Esa es una disposición muy importante. Los movimientos sociales y en específico el sindical en Costa Rica no está cerrado al diálogo. Quien parece estar cerrado al diálogo es el gobierno de la República. Un mensaje final, don Henry Mora, un minutito. Bueno, primeramente agradecer la invitación, encantado de haber participado, y especialmente con la oportunidad de poder compartir con quienes pude hacerlo. Quiero retomar las últimas palabras de doña Saray. Yo creo que efectivamente los movimientos sociales, sindicales, agrarios, juveniles, estudiantiles de este país, tenemos que organizarnos en torno a, no todos, pero 3, 4, 5 puntos que nos permitan generar una organización que le dé fortaleza a las demandas y a las propuestas que estamos presentando sobre la mesa. Es el uso
poder pretender que podamos ponernos de acuerdo en todo. Pero realmente creo que sí es urgente que logremos ponernos de acuerdo en algunos cuantos puntos esenciales, 3, 4, 5, y que empujemos esa agenda todas y todos juntos, porque de lo contrario se va a terminar imponiendo, como ya lo he dicho, esta agenda de transformación conservadora y regresiva que está en marcha y que cuenta obviamente con el beneplácito de mucha gente en el actual gobierno y obviamente con el empuje de sectores muy poderosos del país. Pero también es posible conseguir apoyo en sectores que no son solamente del movimiento social. Es más, es imprescindible poder conseguir apoyos de otros sectores para hacer esto realmente una lucha diversa y plural. Gracias, Sofía. Gracias a usted, don Henry. Es imprescindible que más allá de los movimientos sociales del sector público logremos generar también vínculos con el sector privado y con la ciudadanía en general. Y coincido completamente con don Henry. Sobre los puntos que tenemos en común, pues hay que empujarlos. Hay que empujarlos porque si no hay un pulso común, creo yo, no existen posibilidades reales de concretarlo. Un minutito de cierre, doña Saray. Bueno, agradecerle a don Henry que nos ha acompañado hoy y también pues a los diputados, ¿verdad? Paola Vega y a Villalta, José María Villalta, que nos acompañaron en este programa. Es un aporte muy grande que nos están dando. Nosotros desde la APSE lo que queremos es continuar con este proyecto, continuar con la divulgación, con la denuncia, poniendo estos espacios para que hagamos conciencia, un llamado a todos los movimientos sociales, ¿verdad? A todos los sectores que nosotros estamos dispuestos a seguir adelante, no vamos a renunciar a eso. Tenemos propuestas, la unidad es lo que necesitamos, ¿verdad? Entre todos, porque no estamos saliendo y de por medio hay muchas vidas, ¿verdad? Tanto de nuestros compañeros como de toda la población de este país. Entonces, pues, dejarles ahí la espinita, ¿verdad?, de la situación, ser más reflexivos al respecto, escuchar más, escuchar donde debemos de escuchar, no en cualquier mensaje que llega por ahí que no sabemos qué es, ser reflexivos y tener conciencia social de lo que está sucediendo para que nos podamos organizar y seguir adelante, porque nosotros no vamos a dejar de seguir adelante y de luchar por todos los trabajadores de este país. Así es, movimiento estudiantil, académicos, movimiento sindical, movimiento ambientalista, movimiento feminista, tenemos enfrente una coyuntura histórica que demanda estar a la altura del momento histórico. Propuestas hay, salidas hay. Nadie se coma el cuento de que solo hay un camino añejo, ortodoxo y neoliberal que se puede seguir. No, hay propuestas. Vamos a unir esfuerzos en torno a esas propuestas. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el siguiente jueves en Desde la Otra Acera.